bienvenidos a este episodio de A Fluir Carajo. Gracias por compartir el episodio anterior, por suscribirse, no olviden hacerlo y sobre todo por estar apoyando esta gran aventura que tiene la finalidad de acercarme más con ustedes con temas que son relevantes para todos y de gran importancia en el área de la salud emocional y mental. Hoy vamos a hablar de un tema que para mí es relevante, que es la positividad tóxica. Tal vez ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene de tóxico ser positivo? Cuando muchas veces nos dicen, hay que ser positivos, hay que ver las cosas positivas que suceden en la vida o las circunstancias que llegan a pasar, ver el lado positivo. Inclusive nosotros los psicólogos llegamos a decir que hay que ver ese lado positivo de las cosas. Pero siempre hay que tener un nivel, no irnos al extremo, un equilibrio. Si nosotros exageramos en esa positividad, se puede convertir en algo negativo también. Y viceversa, la negatividad en exceso también es algo que no es favorable. Hablemos un poquito sobre esto y para empezar, pues voy a platicarles sobre las emociones. Las emociones muchas veces nos enseñan o nos dicen que son negativas o positivas. La realidad es que son simplemente emociones. Lo que lo hace negativo, lo hace positivo a cada una de las emociones va a ser la duración con la que vivamos dicha emoción y la intensidad que tengamos en ella. Es decir, hay ocasiones en que la tristeza, claro que va a ser necesaria. Si no estamos pasando por un momento agradable, pues nos vamos a sentir tristes y se vale. Pero lo que la convierte en negativa es quedarnos ahí enganchados en esa emoción, en esa tristeza y no buscar otras alternativas o buscar salir de ello, quedarnos ahí y vivirlo de una manera intensa. Igual lo positivo, igual la alegría. Si nosotros nos vamos a exagerar en esa positividad, podemos llegar a perder la realidad de lo que está sucediendo. ¿A qué me refiero? Si vemos las cosas simplemente del lado positivo, estamos dejando de ver la otra parte. Es como si fuera una esfera, una pelota, y entonces de un lado, o una moneda, un lado es positivo y del otro lado es negativo, porque ahí es el equilibrio. Si nosotros nada más vemos ese lado positivo, dejamos de observar todo lo demás que sucede y viceversa. Si solo vemos lo negativo, dejamos de ver el lado positivo. Ahora, ¿qué importancia tiene el no caer en una positividad tóxica? Lo que les menciono, el hecho de que si nosotros estamos en esa positividad, perdemos la realidad. No podemos pedirle a una persona que a lo mejor se quedó sin empleo, que tal vez está pasando por una enfermedad, está terminando una relación, que vea la vida positiva, porque probablemente esa persona nos va a mirar feo e inclusive se va a enojar con nosotros y va a decir, ¿cómo me voy a sentir positivo si me está pasando esto que para mí no es nada positivo? Se vale que esa persona no se sienta positiva en ese momento, pero no significa que no va a lograr salir de esa emoción. Por eso es importante que aprendamos, primero que nada, a identificar nuestras emociones. ¿Para qué nos va a ayudar el identificar nuestras emociones? Pues para no caer, como hablamos en el episodio anterior, en un estreñimiento emocional. Si nosotros identificamos nuestras emociones, nos va a ayudar a poder tener un mayor control o equilibrio de las mismas y no irnos a los extremos. Que recordemos, los extremos no son algo positivo, no nos ayudan, inclusive a veces nos frenan para seguir avanzando e ir hacia adelante. ¿Qué se recomienda o qué les recomiendo, mejor dicho, es identificar nuestras emociones? Como lo platicábamos, identificar cómo me siento. Para eso podemos hacer una de las técnicas que les platiqué anteriormente, que es hacer ese escaneo emocional. Saber cómo manifiesto mis emociones, qué siento físicamente cuando me siento triste, cuando me estoy feliz, cuando estoy enojada, frustrada, etc. Y entonces poder saber qué intentar hacer para controlar dichas emociones.
Dale valor a lo que sentimos, a lo que estamos viviendo, a las emociones que tenemos. Es muy importante no minimizar, porque caer en una positividad tóxica en ocasiones lo que hace es minimizar lo que estamos teniendo o lo que estamos sintiendo en ese momento. ¿A qué me refiero? Bueno, a que minimizamos la tristeza, la frustración, el enojo, etc. Y entonces le damos un valor enorme solamente a lo positivo. No es que esté mal, pero recuerden, y es lo que trato de comentar el día de hoy, no irnos a un extremo. No perder, quitarle el valor a las emociones, porque habrá momentos en donde cada una de estas emociones van a tener un impacto importante en nuestras vidas y las vamos a requerir, las vamos a ocupar. Entonces es importante no quitarle, no restarle ese valor. Ser positivos no significa tener positividad tóxica. Y aquí voy a hacer ese énfasis porque a lo mejor ustedes pueden decir, Claudia, entonces que no veo la vida positiva, veo todo malo, etcétera. No, no se trata de eso. Se trata de encontrar un equilibrio, de que va a haber ocasiones en que ustedes pues no les va a caer bien que una persona llegue y les diga, ve la vida todo feliz, no hay problemas, ánimo, cuando la verdad es que sí lo hay. Y seamos realistas, estamos pasando ya casi 2 años por una pandemia, donde ha habido cosas positivas, sí, pero también ha habido muchas cosas negativas. Y de esas cosas negativas también, o de esas cosas tristes, también hemos aprendido. O de eso se trata, que aprendamos también de ello. Entonces tiene un valor importante, al igual que lo bueno que ha ocurrido. Pero no puedo decirle de buenas a primera a una persona que ha tenido la pérdida de un ser querido, decirle sonríele a la vida, sé feliz, disfruta la vida, cuando esa persona está pasando por un momento mal. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues que viva esa emoción, pero que no se quede en la emoción de la tristeza, que la viva, que la sienta, que la exprese, que la externalice, pero que luego entonces busque hacer algo diferente, algo que le pueda ayudar en su día a día para salir de dicha emoción. Ser positivos no es sinónimo de ser positivos tóxicos. La toxicidad ocurre en todos lados, hasta en las mismas emociones, porque lo que queremos es de alguna forma tener un control. Y al final el control de las emociones es encontrar un equilibrio de las mismas, no tratar de que solo una emoción sea la que controle todas las demás. Un ejemplo que les puedo dar es la película de Disney de Intensamente, donde habla de las emociones de una manera muy fácil y digerible para todos nosotros. O sea, sí es una caricatura, son dibujos animados, pero no es una película exclusiva para niños, es también para adultos. Incluso creo que nosotros como adultos podemos aprender mucho más y entender más sobre las emociones. Para quienes no la han visto, de verdad es una sugerencia, véanla y platíquenme después cómo se sintieron al ver esa película y sobre todo lo que comprendieron de las emociones. En esa película, sin dar spoilers, lo que trata es de cómo encontrar ese equilibrio entre las emociones, donde en un principio una de ellas, la emoción de la alegría, quería tener el control total de lo que pasaba en la vida de la persona en la que estaban, de la niña con la que estaban, que eran las emociones. Quería tener el control total y aislaba a la tristeza. Pasando el tiempo y desarrollándose la historia, pues se comprende que al final la tristeza, el enojo, la frustración, el miedo y la alegría son un equipo. Va a haber momentos en donde una u otra emoción va a intervenir para poder tener ese equilibrio en la persona, en el ser humano. Y que no significa que si hay momentos en donde la tristeza es la que toma el control, va a quedar ahí permanente. No, después a lo mejor va a ser el miedo, la frustración, el desagrado, el enojo, la alegría, porque es llevar ese equilibrio de las emociones. Así es en la vida.
Así es con todos los seres humanos, desde los más chiquitos hasta los más adultos. Buscamos tener un equilibrio entre las emociones, no que una emoción sea la que domine a toda la persona, no que sea todo el tiempo el enojo, el miedo, la tristeza o la alegría, o en este caso, la positividad. No, sino que busquemos ese punto de equilibrio. El hablarles sobre este tema de la positividad tóxica también nace porque hoy en día, gracias a las redes sociales, hay mucha información sobre este tema, pero hablando sobre el ser positivos, no hablando sobre el caer en esa positividad tóxica. Hay muchos jóvenes que utilizan hoy las redes sociales para desahogarse emocionalmente, para hablar sobre lo que piensan, lo que sienten. También hay figuras públicas que hablan sobre el ser positivo, pero no hablan sobre el caer en una positividad tóxica. Por eso es importante hacer énfasis en que todas las emociones en un equilibrio son buenas. Si nos vamos a los extremos, entonces sí podemos convertir algo en tóxico. Es importante que ustedes como jóvenes, adultos, niños, aprendan a identificar esas emociones y a externalizarlas, a hablarlas y sobre todo buscar que haya ese equilibrio. A veces va a haber momentos en que a lo mejor tengamos que llorar o nos sirve el llorar, a lo mejor el miedo también nos va a ayudar porque es una manera de prevenir algo. Y así las emociones van a estar en un sube y baja, pero permitamos que tengamos otra vez ese equilibrio, ese punto medio, y no que nos vayamos de un extremo al otro. Recuerda, ser positivo es algo bueno, pero siempre buscando no caer en una positividad tóxica. Aprendamos a darle la importancia y el valor que tienen las emociones para poder seguir, para fluir y a fluir, carajo. Muchas gracias y recuerden suscribirse, darle a la campanita para más temas. Estaré muy atenta a los comentarios que me hagan llegar. Y recuerden, a fluir, carajo.